La migración suele ser un camino en una sola dirección, de sur a norte. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿es esa la única dirección? He venido a Uruguay para conocer la historia de 3 personas de origen africano que tomaron la ruta sur para empezar de nuevo. No es que decidí venir a Uruguay, ¿no? Yo me escondí en un barco y ese barco, por casualidad, se llama Uruguay. A vivir una vida. Mi primer entrevistado es Samson Odedina, un nigeriano que llegó a Uruguay en 2005. Yo agradezco a Uruguay por todas las pruebas que he pasado, porque me dio la oportunidad de superarme a mí misma y cada día lucho para descubrir hasta dónde puedo llegar. Mi segunda entrevistada es Blanche Cambou, una burkinesa que llegó a Uruguay en 2013. Yo le dije un día a mis hijos, algún día voy a venir a trabajar en ese edificio. Les dije. Ellos me miraron y me dijeron, pero mamá, ¿y qué es eso? Le digo, ese es el Palacio Legislativo. Voy a hacer uso de la palabra a la diputada Angelina Bunge. Muchas gracias, señor presidente. Angelina Bunge, nuestra última entrevistada, es una angoleña que llegó a Uruguay en 1999. Alguien me dice, Sam, planificamos un viaje. Ya está todo listo. El barco se va hoy y nos falta tanto dinero. Pensamos que tú tendrás ese dinero, ¿lo tenés? Entonces, ¿ves? Sí, lo tengo. Listo, es hoy y es hoy, y es ahora. Sí, no hay problema. Voy. Entonces, lo único que hice fue llamar a mi hermano mayor y le dije, escúchame, me voy para el exterior, para el extranjero. No comentes nada a nadie, te llamo cuando llego ahí. Cuando llegamos al lugar, no íbamos a esconder dentro del barco, sino afuera del barco, en el timón. Claro, uno era inocente, no sabía nada. Digo, bueno, listo, llegamos al lugar, ya llegamos, no hay ida atrás. Éramos 7 que planificaron el viaje. Cuando llegamos al lugar, había lugar solo para 2, porque ya había 2 personas antes. De otro grupo diferente. De otro grupo diferente en el lugar. Entonces, cuando miramos, ok, hay lugares para solamente 2 personas. Entonces, yo dije, bueno, anda tú. Y todos dijeron, no, o sea, anda tú. En ese lugar que estamos sentados, Alejandro, para que tenga idea, es un lugar que es donde baja lo que es la hélice hacia el mar. Y el espacio que nos queda será más o menos de 14 centímetros de espesor alrededor de ese caño que baja la hélice hacia el mar. Y tenemos que poner los pies arriba para que no nos vean los pies. Y bueno, así estuvimos sentados pensando que el barco se va el otro día. Sin embargo, le llevó aproximadamente 9 días más. Nosotros ingresamos al lugar el 31 de marzo y el barco zarpó el 9 de abril. Ese día no sabe la felicidad que tenía. Claro. La felicidad y la imaginación del destino, ¿no? Porque a veces uno dice, no, pero no tenía miedo. En ese momento miedo no. Pero sí la imaginación, todo lo bueno que iba a pasar al lugar donde íbamos. Cuando terminé el bachillerato, me ofrecieron una beca para ir a seguir mis estudios en Cuba y ahí tuve la primera oportunidad de salir fuera de mi país. Y entonces en Cuba fui a estudiar durante 6 años, soy licenciada en Economía. Y cuando estaba estudiando en Cuba, conocí al papá de mis nenas, que es uruguayo, que estaba estudiando en Cuba. Después de los estudios, o sea, cuando estaba terminando la carrera, ya estábamos con planes de seguir nuestra relación después de la carrera, de formar familia, de vivir juntos. Y de ahí, bueno, surgió mi primera nena. Y bueno, el papá también le faltaba 1 año para terminar la carrera, entonces él siguió su carrera y cuando terminó se vino a Uruguay y yo me vine a encontrarme con él en el 2013. Yo nací en Angola, ya hace 23 años estoy acá en Uruguay, pero en mi tierra natal nací en un pueblito muy lejano. Nací en el medio de una guerra civil muy cruenta, una guerra que al día de hoy no se logra contabilizar la cantidad de muertos que ha dejado esa guerra. En una situación, en un contexto de pobreza extrema. Prácticamente yo nací dentro de una migración porque teníamos que dejar nuestra tierra
ir a buscar otro lugar para vivir por el tema de la guerra. Entonces vivíamos cambiándonos de aldea tras aldea. Y bueno, y después a tiempo ingresé a trabajar, sí, en las Naciones Unidas, que fue una experiencia también muy linda. Estuve 5 años prácticamente hasta que las Naciones Unidas resolvió retirar las tropas es decir, los militares de todos los países, dejando solamente un núcleo pequeño de observadores. Y yo me quedé hasta ese momento y bueno, ahí fue como me empezó a pintar la idea de dejar el país también, ¿no? Cuando estaban diciendo en la tele qué países iban a participar en las misiones de paz, y uno de esos nos llamó, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, decían Uruguay, es como que Uruguay, ¿dónde existe ese país? ¿Dónde está ese país, no? Pero cuando estuve dentro de las Naciones Unidas trabajando, haber hecho buena liga con los uruguayos, porque en las misiones de paz esos son muy simpáticos. Y una de ellas es Cristina Benítez, que hablo mucho de ella también, que en realidad si ella no me hubiera ofrecido su casa y su familia acá en Uruguay, quizás yo no hubiera podido estar acá, porque no quería salir al mundo, al vuelo, sin saber dónde voy a ir a parar. Un empresario llamó que tiene trabajo para nosotros en un aseradero, ¿no? Un lugar de madera. Fueron como 8 o 9 meses de aprendizaje en el aseradero y de ahí ya hicimos unas cuantas amistades porque venían gente al aseradero solamente para vernos. De esta gente que venía siempre una conversación, le digo, che, miren que en la construcción es un poco mejor, pagan un poco más. Y bueno, pasamos a la construcción y la construcción, bueno, me di cuenta que no es para mí. Pasé de la construcción a recepcionista en un hostel. Después, el siguiente año, también conseguí trabajo en un hotel de 5 estrellas como supervisor de juego en el casino. Y bueno, tuvo un momento que tenía 3 trabajos, ¿no? Entonces 18 horas, porque claro, uno quería salir adelante. Perdí muchas cosas de lo que era de mi origen, porque yo vengo de una cultura muy fuerte en cuanto a la alimentación, en cuanto a la vestimenta, los dialectos, y el peinado, todo, y no fue muy bien recibido en mi entorno cercano. Entonces fui dejando muchas cosas que me identificaban a mí como para encajar, ¿no?, en el círculo, pero después de un tiempo, además de eso, descubrí que el papá de mis hijos tenía otra familia y en ese momento estaba embarazada de mi segunda hija, de 7 meses de embarazo. Entonces me separé, estando embarazada de mi segunda hija, y ahí sí entré a conocer Uruguay de verdad. Bueno, acá en Uruguay mis primeros trabajos fueron en casas de familia, limpiezas en casas de familia, pues limpiezas en empresas. Trabajé como moza en un restaurante. Ya ahí en el restaurante conocí a un líder del Partido Nacional, que fue, en realidad no me empezó a hablar primero de la política, me empezó a querer saber de dónde había venido, y ahí le fui explicando que viene de Angola, y eso le llamó la atención porque él fue legislador en 3 periodos consecutivos. Él quería saber cómo había sido, porque fue uno de los partícipes de la participación de los militares uruguayos en misiones de paz. Entonces él quería saber cómo se desempeñaron los uruguayos, y eso él quería saber. Y yo le fui explicando, porque yo estaba en mi horario de trabajo, no me podía sentar con él a hablar sobre ese tema. Con esa soltura él empezó a ver que yo podría ser una persona que podía ser una buena militante, quizás una buena política. Antes de salir de mi país tenía una visión de crear una corporación, ¿sí? La imagen hasta hoy está muy claro, pero no sé cómo voy a hacer esa corporación. Entonces, como que cada camino fueron preparando el siguiente camino. Entonces, logramos ese primer paso, trabajamos en la mobiliaria para alguien. Y después trabajé durante 5 años y medio en RIMAX como asesor independiente. Después falleció mi mamá. Y esas cosas, como que algo que uno no supera, ¿no? Es algo que uno no supera. Y
en ese fallecimiento de ella, encontré otra razón para crear esta compañía. Entonces dije, ¿qué es lo que a ella le gustaría ver? Ver a su hijo exitoso, extremadamente exitoso. Yo creo que eso a ella le alegraría la vida, seguía ayudando a mis hermanos, seguía ayudando gente, porque ella era así, ella ayudaba a todo el mundo. Entonces dije, listo, entonces vamos a hacerlo en memoria de ella, ¿no? Entonces agarré como la furia, todo, la embojé en mi negocio, en mi trabajo. El objetivo principal era tener esa corporación, tener esa empresa, pero para llegar hay que arrancar en algún lado. Y ese lado arrancó en el barco. Cuando yo me quedé sola con mi nena pequeña, pude descubrir que en el mercado no había como una oferta de lo que ofrece mi empresa actualmente. Entonces la idea de mi emprendimiento nació en cuando me quedé sola, por ejemplo, personas que me podían ayudar a cuidar a mis nenas, a cuidar a mi nena para poder trabajar. Y también cuando tuve la pequeña, la segunda, fue por cesárea y yo tuve una recuperación muy lenta porque fue complicado y entonces en oportunidades recurrí a ayuda para poder limpiar mi casa o atenderme a mí misma. Y fue siempre de manera informal. Hay gente dispuesta para venir a ayudarte, pero le pagas el trabajo en la mano y eso. Y entonces me empezó a generar, bueno, podría tener como una agencia que regule este tipo de servicio. Es así que nace Manos Mágicas, que se dedica a prestar servicios de limpieza y de cuidados a demanda. Mi líder me dice, ¿qué te parece si sacas tu lista? Digo, ¿te parece? Digo, acá adentro, ¿cómo voy a conseguir votos? Porque uno, para conseguir votos, tiene que estar en el terreno, tiene que trabajar, sí, tiene que recorrer. Dice, saca la lista, tenés un lindo equipo, vas a poder hacerlo. Bueno, saqué la 990, que fue mi lista, y bueno, pese lo poco que salí en la calle, me dio para tener una buena suma de votos, que me llevó a estar en la tercera línea de la lista de diputados. Yo venía a comer un domingo acá en el centro, porque yo vivo más por las afueras, y pasando frente al palacio, estacioné el auto y le dije a mis hijos, algún día voy a venir a trabajar en ese edificio. Les dije, ellos me miraron y me dijeron, pero mamá, ¿y qué es eso? Le digo, ese es el Palacio Legislativo. Ahí es donde se discute digamos, el futuro del país, ahí es donde se discuten las leyes, ahí es donde se discuten las decisiones importantes del país. Dice, ¿qué vas a hacer? Digo, bueno, vendré como para servir café, para lavar los pisos, para ser portera, para hacer lo que sea, pero acá voy a venir a trabajar. Cuando asumí, mis hijos me dijeron, dice, mamá, ¿te acordás? Digo, ¿de qué? Dice, ¿te acordás? Mi hijo mayor, ¿te acordás que un día nos dijiste, cuando pasamos frente al palacio, que un día vas a ir a trabajar en el edificio ese? Le digo, sí, es cierto, pero dijiste que era para servir café, para ser portera, lavar piso, pero no es así. Ahí me abrazaron los dos. Desde Montevideo, Uruguay, reportando para South Florida Media Network, Alejandro Sánchez.